Pues iniciamos con esta profecía, ¿sí? Y pues en esta profecía, como te dije, vamos a ver Abdías, ¿listo? Entonces, acá en esta profecía de Abdías, que también se le conoce como Obaya, ¿sí? Obadia, se le conoce en el hebreo, ¿sí? Y ya ahorita vamos a ver que Obadia significa siervo del Señor. O sea, este es un bonito nombre, a mí me gusta mucho este, Abdías, Obadia, que quiere decir siervo del Señor. Y realmente cada uno de nosotros somos siervos del Señor, ¿no? O siervo del Eterno. Vamos a entrar a una pequeña introducción acerca de esta profecía, pues para que entender su contexto, qué pasaba o quiénes estaban, digamos, contemporáneos en la profecía con él, ¿sí? A pesar de que esta es una de las profecías breves, ¿sí? Si nosotros miramos la profecía de Abdías, creo que solo tiene versos, no tiene capítulos, es muy corta, muy concisa, ¿sí? Y esto pues nos va a ayudar a entender que lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Déjame un momento, rectifico. Sí, tiene solo 21 versículos, ¿sí? No tiene capítulos, literalmente es un solo capítulo con 21 versículos. Eso es toda la profecía, o sea, muy chiquita, muy condensada, muy contundente, pero nos ayuda a ver la esperanza de la salvación que Dios va a tener con cada uno de nosotros que estamos en medio del exilio, ¿sí? A veces pensamos que Dios no nos tiene entre sus planes por estar en el exilio, por estar entre las naciones, pero a pesar de eso, Dios se acuerda de nosotros y por eso pone estas profecías como la de Abdías. Y otras, como ya vimos a Amós, en Amós también hablaba acerca de los expatriados, acerca de los exiliados, que en algún momento Él los iba a traer de los cuatro puntos cardinales. Lo mismo lo vemos con Isaías en ciertos capítulos. En Jeremías también lo vimos en otros capítulos, ¿no? Y vamos a irnos al verso 20 de esta profecía, ¿sí? Donde dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, es decir, de la casa del norte, poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Separat poseerán las ciudades del Negev, ¿sí? ¿Por qué pensamos y por qué subrayé ahí los cautivos de Jerusalén? Porque muy posiblemente nosotros venimos de Judá. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que conquistaron estos países? Pues fue España, ¿no? Entonces, España al conquistar toda la parte sur y parte de la parte centro y norte de América, ¿no? Que es más hacia el norte, creo que México también fue conquistada por españoles, no sé, tú me puedes confirmar, María Elena. Bueno, ni idea. Bueno, entonces no hay problema, sí. Acá en internet me dice que fue por los españoles bajo el liderazgo de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, si miramos, pues casi toda parte de Centroamérica, como Suramérica, no sé todos los países, pero por lo menos tengo conciencia de que Colombia y Venezuela, sí, ¿sí? Ecuador creo que también. Entonces, si miramos, fuimos conquistados por españoles. Los españoles es en España lo que anteriormente se le conocía como sefardí, ¿sí? O como cefaria, ¿sí? Así se le conocía en ciertas épocas a España, ¿m? Como sefarat, ¿sí? Por eso los judíos de Sefará o los judíos sefardíes, ¿sí? Judíos españoles. Eh, entonces, si nosotros vemos acá la profecía, nos está hablando de Jerusalén. Y de Jerusalén, pues la mayoría de los judíos que vivían allá, pues se vinieron para acá en América para la conquista, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Quiénes son estos cautivos de Jerusalén? Sí, como para tener un contexto mucho más amplio.
Recordemos que en el 70 después de Cristo, ¿sí? Cuando se empezó o ya estaba empezada, porque la primera revuelta empezó más o menos desde el 68 después de Cristo, ¿sí? Empieza a haber un declive, una pelea entre judíos con el Imperio Romano, ¿no? Y por eso empezó el imperio a irse en contra de los judíos hasta tal punto, pues que en el 70 después de Cristo, pues mandaron al general Tito que aplacara esa represalia, aplacara esa rebelión y pues a raíz de esta represalia, pues Tito tumbó las murallas de Jerusalén, destruyó el templo, ¿sí? Y se llevó muchos cautivos. Entre muchos, pues muchos lo vendieron, otros escaparon a diferentes lugares, otros fueron esclavizados y así sucesivamente, ¿cierto? Y varios de ellos pues terminaron llevados, fueron llevados o terminaron llegando a Sefarat, ¿sí? Lo que también conoceríamos como España, ¿sí? Algunos historiadores confirman, ¿sí? Que para la época, incluso desde la época de Salomón, había ya una comunidad de judía en España, ¿sí? O sea, algunos historiadores, la verdad yo no lo he confirmado, no lo he investigado así como a cabalidad para decirte si es historiador, por eso dije algunos, ¿sí? Pero pues está la tarea de nosotros de investigar. Y por eso de allí hay muchos de los rabinos muy reconocidos en el judaísmo, ¿sí? Como de los más importantes y vienen de aquí, de Sefarat, ¿sí? Entonces, ahora sí, sigamos con el estudio. Y como te decía, pues para el tiempo de Salomón se cree, ¿no? Que había cierta comunidad de judíos y por eso pues de allí salieron rabinos muy importantes como lo fue Rabán, ¿sí? Que es uno de los que en el Talmud sale mucho. Maimónides, pues fue uno de los que hizo el conteo, ¿no? De todos los mandamientos y pues incluso también dice que son 613 y lo compara con una fruta de allí de Israel, que es la granadilla, ¿no? Que creo que tiene también 613, bueno, no me acuerdo ahorita la cantidad de mandamientos, creo que son 613, que también tiene esta granadilla, este fruto, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, pues fueron cosas muy importantes, ¿no? Está Sí, también son Barbanel, dime. 613. Perdón, sí son 613. Eso, listo, gracias, No, gracias. Sí, es que a veces me confunde, a veces me pierdo, pero bueno, Barbanel también fue uno de los grandes rabinos que es muy reconocido pues para esa época, ¿no? Y que también sale mucho a lo largo del Talmud y muchos escritos judaicos, ¿sí? Y si vemos, esta comunidad pues también llegó a ser muy perseguida, ¿sí? Por los reyes católicos y mucho más por ellos, ¿sí? Lo que fue la reina Isabel y el rey Fernando, ¿sí? Estos dos reyes que eran recatólicos y pues ellos empezaron a hacer como una... como algo así como una cruzada, sí, pero pues ellos fueron a nivel de toda la nación de España y el que no se quedara con ellos, pues los iban a sacar, los iban a matar, ¿sí? Si no seguían su propia religión y se quedaban ahí, pues los mataban. Por eso muchos pues prefirieron salir y por eso pues pasa lo que pasó con Cristóbal Colón, ¿no? Pues para eso, para llegar a lo de Cristóbal Colón, pues tuvo que haber un edicto y es el edicto de Granada o de Alhambra, ¿sí? Donde estos dos reyes edictaron o hicieron un edicto donde dijeron que nadie de ellos podía quedarse si no se convertían, si no, y sus bienes iban a ser despojados y todo eso, pues a ellos que les tocó salir, salir corriendo, huyendo, e irse a vivir a otro lado. Tanto que incluso ellos tenían que vender sus propiedades, pero lo que hicieron fue, en vez de darle plata, porque estaba prohibido a ellos darle plata, a ellos darle cierto tipo de cosas,
y creo que con lo único que salían era con un papel que nosotros le conocemos como ay, yo no me acuerdo, eh, bueno, un cierto papel, ¿sí? Que es parecido a las letras de cambio, ¿sí? Pero es algo que se manejaba mucho antiguamente. Y se vendían las propiedades así, o sea, se iban sin plata, se iban sin nada, o sea, imagínate, emprender en un lugar nuevo sin tú tener bienes, pues era complicado, ¿no? Y estos hombres pues salieron así. Para esa época era la peor estirpe de la clase y es por eso a nosotros en el colegio, bueno, acá en Colombia, cuando yo estudié, nos vendieron la idea de que los que vinieron fueron los que estaban presos. Y pues uno está pensando que estaba preso, pues piensa en los peores, ¿cierto? Asesinos, violadores, mejor dicho, de toda la clase. Y pues pensábamos que habían venido españoles así, de esa clase, ¿no? Pero ya mirando a nivel histórico, pues realmente no vinieron personas de ese tipo, sino personas que realmente el imperio quería acosar para que se convirtieran, que no estaban de acuerdo con con las leyes que estaba implementando estos reyes católicos en cuanto a su religión, ¿no? Por eso después, por motivos de logística, por motivos de que todos tuvieran, pues, para irse, ¿sí? Pues se alargó el plazo hasta el 2 de agosto, que fue cuando salió Cristóbal Colón de viaje, ¿no? Que eso fue hasta llegar a América, que fue en el 12 de octubre de 1492, y si no estoy mal, llegó, fue primero a las costas de México, ¿no? Y de ahí empezó a incursionar hacia las partes del sur, ¿no? Si no estoy mal, ¿no? Yo poco de historia y mucho más, ya casi ya ni me acuerdo de la historia de Colombia, muy chistoso, pero es algo bueno, me toca repasar también, ¿sí? Entonces, todos estos judíos españoles son los que van a vivir al Negev. Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos descendientes de todo esto, descendientes de todos esos españoles que vinieron acá a conquistar América. Sí, que hicieron parte de esa conquista. Y bien sabemos que después de que Cristóbal Colón llega acá, estos reyes católicos se enteran y empiezan a confabular y empiezan a venir acá y también a querer tomar el control de acá, ¿no? Tanto que pues cada uno de nuestros países tiene su propia independencia, ¿no? Acá en Colombia la independencia fue gracias a un florero, sí, el florero de Llorente. Gracias a eso, pues se hizo la independencia el 7 de agosto, ¿no? Que fue cuando nosotros nos independizamos. Ya para México, pues me imagino que la independencia pues sería totalmente diferente, también vendría a ser una batalla y así por el estilo, ¿no? Para independizarse, por así decirlo, de España, ¿no? Pero pues a raíz de eso, pues es que nosotros seríamos estos cautivos de Jerusalén, ¿no? Que es algo que a veces podríamos decir, venga, sí, pero también podríamos ser descendientes de las 10 tribus, y esa es una teoría, sí, que hay a nivel histórico también. Y se cree que por lo menos a lo largo de América, ¿sí? Hay varias tribus que se han encontrado que tienen símbolos rupestres, ¿sí? Que llevan a cultos cananeos, ¿sí? Cultos que vivían en los cananeos y que pues Israel, más que todos los del norte, conocían porque pues ellos se fueron al extremo a orar estos dioses, ¿no? Y en un libro de José Acosta, ¿sí? Habla y dice que podríamos ser descendientes de la casa de Israel. Y creo que hay un video donde habla acerca de este libro, es un libro muy antiguo, ¿sí? Que habla acerca de que nosotros también podríamos ser parte de la casa de Israel por esos símbolos que han encontrado en varias cuevas, incluso también han encontrado ciertos jeroglíficos que se parecen mucho a los primeros jeroglíficos como los de Moisés de la Torá, ¿sí? De cuando se escribió la Torá, estos símbolos que representaban ciertas cosas. Uno dice, pues no, pues vemos lo mismo, pero pues es que acá no hay, digamos, ciertos animales que hay allá y hay representaciones muy diferentes, ¿sí? Pero bueno, esos son cosas que se pueden unir
y que muy posiblemente también estas 10 tribus pudieron llegar y se puede decir que pudieron haber llegado por el estrecho de Bering, ¿sí? Pero pues eso es una teoría, no te puedo decir sí, así llegaron, no es una teoría. Estamos mucho más seguros de los judíos que vinieron después de haber sido echados por los reyes católicos y después de llegar acá a América empezaron a resurgir y después estos reyes también vinieron acá a América y quisieron hacer lo que se conoce como la Inquisición, ¿sí? Que pues sabemos en varios lugares de América hay museos acerca de esta Inquisición, ¿no? Que se hizo a lo largo de América, ¿sí? Y pues llegaron hasta torturarlos, a matarlos con tal de que se convirtieran, según ellos, al cristianismo, ¿no? Lo que pues nosotros ya conocemos como catolicismo, lo diferenciamos mucho del protestantismo, pero pues realmente no es mucha la diferencia, ¿sí? Entonces, imagínate el llegar que si un indígena no entendía nada de lo que le estaban diciendo y tener que convertirse o si no lo mataban, y lo único que podía era decir, sí, yo sigo eso y hacer lo que ellos me dicen o si no me matan, pues imagínate, ¿no? Era algo que llegaban a hacer. Tantos que llegaron a ser o se les llaman como los Anusin, ¿sí? Muchos fueron obligados y muchos de los judíos que llegaron acá, pues terminaron siendo obligados a dejar su religión. Por eso es que hay muchos católicos hoy en día que incluso dicen, no, yo mi religión no la dejo y eso pareciera como si le dijeran, te vamos a matar, ¿sí? Que son tan radicales y como que sienten ese miedo de quitarse eso. Por eso, porque vienen de esta parte de obligación y terminaron incluso haciendo o siguiendo seguir sus costumbres, su tradición judía, pero le tocaba a escondidas también, que a esto se le conocen como los criptojudíos. Creo que esto se habló un poquito más en el curso básico, ¿sí? Pero después de eso, como lo hacían a escondidas, se lo enseñaban a sus hijos sin decir que era del judaísmo, ¿sí? Sin decir que era Israel. ¿Por qué? Porque pues los podían matar. Imagínate que 20 años después un niño, y sabemos que los niños son tan inocentes, pero son fáciles de hablar y decir y contar todo, ¿cierto? Pues para evitar eso, pues se le decía, no, es que mi mamá creó esta tradición y parece muy bonita, ¿sí? Pero sin decir de qué era o de dónde había salido esta tradición, ¿no? Y por eso hoy en día y actualmente hay muchos que tratan de borrar lo que pasó en la Inquisición, lo que pasó en el Holocausto. ¿Cómo decir eso no pasó? Eso fue algo que no tuvo lugar, ¿sí? Y eso que el Holocausto, pues realmente no lleva muchos años, ¿sí? Lleva por mucho 80, 100 años, por mucho, no lleva más, ¿sí? Y pues es algo que incluso, por lo menos acá a nivel América, cuando conocíamos del Holocausto, no conocíamos hasta que empezamos a ver la historia de Israel como tal, porque el resto, a nosotros, ¿quién nos ha contado el Holocausto? O dónde se habla del Holocausto, muy poco, ¿no? Entonces es algo que podemos ver, ¿sí? Y esto es algo que vemos, por eso es que acá en el verso 20 de Abdías, ¿sí? De Abdías, en el verso 20, ya nos dice que los cautivos de Jerusalén son los que van a poseer las ciudades del desierto de Negev. Esa imagen que ustedes ven ahí es el desierto del Negev, ¿sí? Imagínate, o sea, eso son lo que poseeremos nosotros, pero pues no nos afanemos, no nos preocupemos, muy posiblemente cuando lo poseamos no va a estar así tan, tan fría, tan sin vida, sino muy posiblemente ya el Eterno nos dará la sabiduría, pues también para que sea de bendición, para que sea de prosperidad y podamos sobrevivir, ¿no? Él no nos va a llevar así porque así. ¿Listo? Entonces, y algo muy curioso es que toda la parte del Neguet es la parte sur, ¿sí?
de Israel y es la parte que hoy en día no está poblada. Se puede decir que sí, hay ciertos lugares que están pobladas, pero son muy mínimos. Lo que está más poblado es hacia la parte norte, que era lo que le correspondía a la casa del norte, a la casa de Israel, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Que pues ahí ya lo podemos ir viendo. ¿Listo? Y acá vamos a ver un video donde nos habla acerca de los judíos Anusin y creo que también toca a algunos de los criptojudíos. ¿Listo? Para que veamos que pues no es cuento, sino que realmente ha pasado a lo largo de la historia y que incluso esto nos lleva mucho tiempo de haberse grabado este video, ¿no? Por ahí, por muchos 10 años. Entonces, si vemos, hay muchos judíos Anusin, ¿sí? Y ustedes pueden buscar judíos Anusin en YouTube o en cualquier lado y van a salir varios videos. Incluso hay personas que tenían una estatua de la Virgen, ¿sí? De piso a techo y detrás tenían un cuarto que ya después de que la persona murió o después de años que quisieron vender y querían quitar la estatua, pues encontraron que había un cuarto escondido con muchas cosas acerca de Israel, ¿no? Creo que yo lo vi, pensé que era, tenía ahí el video, pero no. Pero si vemos, son cosas que uno dice, vea pues, son cosas, y que incluso nuestra propia familia también tiene cierta gastronomía, ciertas actitudes o ciertas cosas que venimos arrastrando de esa época de hace 500 años atrás que muy posiblemente ni nos acordamos, ni sabíamos o no tenemos el contexto de lo que estaba pasando, ¿sí? Pero pues ellos pueden volver debido a que tienen un registro y pueden comprobar que realmente tiene alguien, digamos, directamente de línea judía, es mucho más fácil, ¿sí? Aunque recordemos que estas conversiones es a través de los rabinos y la mayoría de las veces nos van a tener o nos hacen querer decir o tendríamos que decir que no creemos en Yeshua como nuestro Mesías. O sea, diciendo que Yeshua no es el Mesías, como el judaísmo lo dice, ¿no? Ellos creen que el Mesías todavía no ha llegado, no ha venido, ¿sí? Entonces, es algo que tendríamos que tener cuidado si realmente vamos a hacer ese proceso o esperar en Dios, que Dios va a hacer su proceso en el momento, que es en el momento perfecto, ¿sí? Y pues si nos avanzamos y si nos adelantamos, pues muy posiblemente pues traigamos muchas más consecuencias a nuestras vidas. No estoy diciendo que no lo podamos hacer, lo pueden hacer ustedes directamente, pero pues pidan el consentimiento de Dios, sepan que pues no es fácil, ustedes mismos lo vieron, es un proceso, es un estudio, no solo de aprender la dieta levítica, no solo de aprender la costumbre, sino también la halajá, el Talmud, la filosofía que ellos creen o piensan, ¿sí? Y pues es un proceso largo de casi más de 3 años. Y fuera de eso, pues tienen que empezar a vivir también como ellos, teniendo dos cocinas, apartando los lácteos de las carnes y muchas otras cosas que pues para ellos también es de vital importancia. No estoy diciendo que es malo, es bueno, ¿sí? Pero pues si lo quieres hacer voluntariamente, ya si lo quieres hacer por obligación es una cosa totalmente diferente, ¿listo? Entonces, esto como para centrarnos en lo que va a decir esto, va a hablar toda esta profecía de Abdías, ¿listo? Entonces vamos a entrar con los datos generales, vamos a ver quién la escribió, Abdías o Obadiah, ¿sí? ¿De qué se trata? Una profecía de dónde o dónde la escribió en Judá y va dirigida hacia la casa de Israel, o sea, hacia nosotros que estamos en medio de la dispersión. Podríamos decirlo, ¿no? Aunque muy posiblemente venimos de los judíos, no sabemos realmente, ¿sí? Pero pues ahí está la incógnita, ¿no? ¿Cuándo se escribió? Entre el 586 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué se escribe? Para profetizar contra Edom, contra Esaú o lo que también conocemos como Roma. Ya entendimos el por qué Roma es Esaú, ¿no? Entonces digamos que esa parte ya no tendría mucho que
explicar en este momento, ¿vale? Vamos a ver que este capítulo, ¿sí? Estos 21 versos de Abdías o de Obadía, lo vamos a dividir en varias secciones, ¿sí? Y creo, si no estoy mal, son dos secciones. La primera sección que va del versículo 1 al 16 y vamos a ver qué es el juicio contra Edom. O sea, va a hablar qué fue lo que hizo Edom y por qué Dios lo castiga y cómo lo va a castigar, ¿sí? Y en la última sección, ¿sí? Que son los versículos 17 al 21, pues vamos a ver la restauración de Israel y Judá, es decir, de las 12 tribus, uno sacado de las naciones y el otro sacado de la prisión, del cautiverio, ¿no? Como lo es Jerusalén. Ya vimos parte de eso en el verso 20, ¿no? Que muy posiblemente, por eso ya lo vamos a tocar muy por encimita, ya cuando entremos a esta sección, ¿listo? Entonces, estas son las dos secciones que vamos a ver a lo largo de este estudio. ¿M? Pero antes de eso, vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que es de la historia de Esaú o de Edom como el hermano de Jacob, ¿sí? Recordar los principios de dónde viene Esaú, ¿sí? Porque a veces se nos olvida y es bueno tenerlos también presente. ¿Quién es Esaú? ¿Quién es Edom? Y por qué es Roma, ¿no? Que pues ya Roma, sabemos que Esaú es Roma, lo tenemos un poquito más, digamos, empapado porque lo acabamos de ver con el anterior libro, ¿no? Pero pues también deberíamos recordar lo que dice la Biblia acerca de Edom o Esaú. Recordemos que fue su nacimiento junto con Jacob, ¿sí? En algunas Biblias dicen que eran gemelos, en otras Biblias dicen que eran mellizos. Yo tiro más porque sean mellizos, porque uno era de pelo rojizo y el otro, pues no dice el color, muy posiblemente negro, como todos, ¿sí? Y pues también se da una profecía acá de que el mayor servirá al menor, ¿no? Y esto lo encontramos en Génesis 22 al 23, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Y los hijos luchaban dentro del vientre de ella, es decir, dentro de cuál vientre, entre el vientre de Rebeca, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor, ¿no? ¿Quién es el mayor? Pues ya sabemos, ya nosotros conocemos la historia, es Esaú, que le iba a servir al menor, pero pues digamos que hasta hoy en día todavía no se ha cumplido esto. Eso va a ser cuando venga Yeshua a reinar sobre todos y pues de lógico que Esaú tendrá que acallar su cabeza, todo el cristianismo tendrá que aceptar que él es el Mesías y pues de lógico que toda rodilla se doblará ante él. Entonces ahí sí el mayor va a servir al menor, ¿no? Eso en cuanto a ese aspecto. Digamos que es más a nivel profético, ¿listo? Entonces recordemos que Jacob, sí, le dice y le dice a Esaú, él llegó con un hambre y le dijo, venga, si tú quieres comer lentejas, pues véndeme tu primogenitura. Y pues Esaú, ni corto ni perezoso, pues la menospreció y se la vendió a Jacob, ¿no? Así fue como él perdió la primogenitura. Vemos que él era un hombre carnal, ¿no? Esaú, a diferencia de Jacob, era más carnal, era un poco más materialista, ¿sí? Por eso es que incluso Rebeca dijo, pues mandemos a Jacob que se case con uno, con familia de nosotros, en vez a que se case con unas mujeres de acá de Canaán, como lo hizo Esaú, que le tenía sufrimiento o le trajo sufrimiento a sus padres, ¿no? Eso ya ustedes mismos lo pueden leer ahí en toda la historia de Esaú y Jacob, ¿no? Después vemos que así como Israel tuvo 12 tribus, ¿sí? Edom también tuvo 12 príncipes, habla a lo largo de la escritura de 12 príncipes y su,
digamos que su lugar de donde realmente iba a estar Edom, ¿sí? O donde era su ubicación, pues la vemos que Edom es en la parte de acá. Está toda esta parte amarilla, perdón, toda esta parte amarilla de acá abajo, ¿sí? Es lo que sería Edom. Sí, o sea, tenía un buen terreno, nada que menospreciar de Israel, ¿no? Pero digamos que siempre trató de pelear y siempre quiso pues tener lo que era de Israel, ¿no? Por eso la pelea también. Y pues Edom o Roma o Esaú vino creando varias ciudades muy principales que fueron muy nombradas y que incluso hoy en día son muy turísticas. Por lo menos está Bosra, Tenán y Petra, que es realmente turística, ¿sí? Y por eso vamos a ver acerca de ella. ¿Listo? Este es un video acerca de Petra y vamos a ver el por qué en algunas, como lo vimos en la clase anterior, decía que vivía en los peñascos, ¿sí? Y acá pues lo podemos ver porque literalmente vivían en casas hechas de piedra, ¿no? Algo que era muy raro para esa época y duraban mucho tiempo trabajándolas, ¿listo? Si vemos, pues Petra, y eso es algo que dijo las escrituras, ¿no? Que habla de las escrituras y dice que pues todos los tesoros de Edom serán robados. Eso es algo que vamos a ir viendo y que pues particularmente, por lo menos cuando este hombre conquistó o bueno, encontró esta ciudad de Petra, pues no encontró ningún tesoro. Estaba todo blanqueado, ya se lo habían llevado todos los saqueadores, realmente estaba solo las piedras, solo la arquitectura como tal, pero el resto, todos los tesoros habían sido ya llevados, ¿no? Algo muy curioso que habla acerca de eso, ¿listo? Entonces, bueno, seguimos con los antecedentes de históricos de Edom o de Esaú y recordamos que fue traicionado o traicionaron también a Israel, ¿no? Lo vimos también la clase pasada, por eso le estoy diciendo un recuento histórico muy rápido. Y pues recordemos que eso pasó, ¿por qué? Por las guerras que hubo entre Judá con Babilonia, en la conquista de Babilonia, pues muchos quisieron correr, es decir, del pueblo de Israel, sea del norte o sea del sur quisieron correr, perdón, del sur, quisieron correr para buscar refugio con sus hermanos, ¿sí? Pues Esaú era hermano de Israel, de Jacob, pues muy posiblemente le iban a dar al ojo, pero pues no se dieron cuenta que realmente no era así, sino que realmente los cogieron cautivos y los entregaron a Edom, a Babilonia, ¿no? Y esto lo podemos ver en el Salmo 137, 7, que dice, oh Eterno, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla hasta los cimientos. O sea, Edom siempre fue en contra realmente de lo que se quería y pues ellos desde muy temprano, desde época muy temprana, pues vivieron con un rencor o con un resentimiento hacia Israel, ¿no? Y eso pues se evidencia por lo menos con todo esto que vimos acerca de la Iglesia Católica con con sus persecuciones, con el edicto que mandaron y todas esas cosas como las cruzadas, ¿sí? Pues levantaron también como ese odio que uno dice, pero ¿por qué están persiguiendo? ¿Por qué tienen que todos convertirse? ¿Y por qué el judío, sin importar dónde vaya, tiene que convertirse a X o Y religión, dejando a un lado lo suyo, ¿no? ¿Por qué no lo hacen con los budas, con los taoístas, con otros, pero sí con Judá, ¿no? Algo muy que vemos que realmente a nivel espiritual se mueve mucho también esta parte de ir en contra de Dios, ¿no? Y por eso pues también está esto de Amalek, ¿no? Que dice acerca de que siempre Dios iba a estar peleando contra Amalek, ¿no? Que la descendencia de Israel iba a estar siempre enfrentándose con Amalek, ¿no? Y esto lo vemos en Éxodo 17, 16 que vemos que dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá
guerra con Amalek de generación en generación. Por eso se habla mucho acerca del espíritu de Amalek. Cuando se habla del espíritu de Amalek, son esas personas que van en contra de Dios, que van en contra del propósito de Dios o que ni siquiera van en contra de todo lo que Dios designó, todo lo que Dios dijo, ¿no? Lo que conoceríamos a nivel escritural como la apostasía, ¿no? Es parecido a tener el espíritu de Amalek y pues sabemos que eso se ha levantado a lo largo de la historia, varios que vienen de esto, ¿no? Por eso, por lo menos para el tiempo de Saúl se trató de acabar con todos los amalecitas, ¿no? Pero ¿qué hizo el rey Esaú? Que dijo, no, no, venga, no matemos a Agar, dejémoslo, y muy posiblemente fue largo el tiempo hasta el punto que dejó descendientes, ¿sí? Y por eso, pues más adelante, este Amón, perdona, no, no, sino Amán, ya le estoy cambiando el nombre. Amán, pues más adelante trató de qué? De acabar y arrasar con todo el pueblo judío, ¿no? ¿Por qué? Por la simple desobediencia de Esaú, ¿no? Cuando Dios le dijo arrasarlos con todos, pues era por un propósito. Y que muy posible todavía hay descendientes de Amalek, ¿sí? No se sabe, pero pues todavía hay, ¿no? Y por eso, pues vemos a Amán que casi acaba con Israel en la historia de Esther, ¿no? Como esta princesa Esther, pues hizo que pues se cambiara las tortas, por así decirlo. Por eso la festividad de Purim, ¿no? De la suerte. Y pues también es lo que pasó hace muy poco con lo de Adolfo Hitler, ¿no? Con lo del holocausto cómo él quería exterminar a los judíos y se cree que él también era judío, se cree, no estoy totalmente, digamos, segura, pero pues vemos que fue alguien que fue en contra de los judíos, quería arrasar totalmente con los judíos y pues fue algo que realmente es algo un identificador de Roma, que es que querer ir y acabar todo lo que vaya en contra de lo que ellos creen o piensan, ¿no? Entonces, imagínate todo esto y por eso podemos ver, ¿no? Y acá retomamos un poquito el por qué Edom es Roma, ¿no? O Esaú es igual a Roma, ¿sí? Y lo podemos ver con un texto que está en religión.fadom.com de Wiki y igual Edom, ¿no? Dice, en la historia judía tardía, el Imperio Romano llegó a ser identificado con Edom y específicamente con los remanentes de Amalek y aún designa actualmente a los países occidentales. Esto se puede ver en escritos rabínicos y fariseicos tales como la Misná o el Talmud, con los líderes rabínicos españoles Ramban y Isban Esrab. Los eruditos rabínicos franceses, bueno, acá ya hablan de varios que están y consideran que realmente esto, pues Roma es Edom, ¿no? Pero pues ya nosotros lo vimos desde otra perspectiva a nivel histórico y bíblico, que muy posiblemente sí, o que todo nos lleva a que sí sea Roma, ¿no? Y ahorita vamos a ver en la profecía que también cae mucho con lo que Roma ha hecho a nivel histórico, ¿sí? Entonces dice que ellos usan edomita para referirse a Roma, el imperio bizantino, ¿sí? Paralelamente se hace referencia al mundo islámico como Ismael, ¿no? Entonces ahí se hace la referencia a estos dos pueblos que han ido en contra de Israel, que hoy en día, pues sabemos que todos los islámicos, sin importar qué etnia sean, pues se han unido, se han convertido, ¿sí? A ser islámicos y pues eso también quiere decir que van en contra de Israel, ¿no? Lastimosamente, ¿vale? Pues eso ya es otro tema. También sabemos que cuando el Imperio Romano empezó a llegar, pues fue muy agresivo, o sea, llegó con todo para dañar, para acabar, ¿no? Para ir en contra y muchas de sus guerras fueron contra los judíos.
¿sí? O sea, a nivel histórico, por lo menos con los judíos, tuvieron tres guerras que fueron muy duras y fuera eso, después del 132, 135, que fue la última guerra judía o la revuelta, la última revuelta judía, pues empezó una persecución de diferentes emperadores casi hasta el año 300 21, 25, que fue cuando Constantino se levantó y dijo, ya no más, ¿sí? Ya no vamos a perseguir a los judíos, ya no vamos a perseguir esto, ahora yo me voy a convertir al cristianismo y vamos a empezar a hacer las paces. Digamos que como hasta a ese momento fue que se calmó la persecución y se calmó, digamos, todas estas agresividad contra el pueblo judío, ¿sí? Que pues ya después lo vinieron haciendo pues ya desde la iglesia católica o a nivel de religión, ¿no? Y esto pues se puede comprobar en libros históricos como de Josefo, en el cual pone descripciones tan crueles en cada guerra, ¿sí? O sea, si ustedes pueden mirar los libros de Josefo, ¿sí? Acerca de todo esto y muestra realmente que incluso él dice que en una de estas revueltas, creo que fue en la del 70, dice que Jerusalén se volvió como un río de sangre, o sea, de tanta gente que mataron, ¿no? Pues no se sabe si fue literal o que él lo dijo, digamos como agrandando la cosa, pero vemos que pues no fue nada fácil, ¿no? Y esto demuestra realmente el odio de imponer su religión, su cultura, su imperio, sin importar qué, ¿no? Por eso trataron y han tratado a lo largo de los siglos de qué, de asimilarlo, ¿sí? De que no siga sus costumbres, sino siga lo que X o Y imperio o sistema quiera, ¿no? Hoy en día por lo menos lo vemos. Porque uno le puede decir a la gente, no, yo no como lentejas porque a mí no me gusta y nadie me pelea. Pero le digo, no como cerdo porque no, no. Y empiezan a pelearle, ¿no? Venga, o sea, ¿por qué? Si el cerdo es esto, si el cerdo no sé qué. O ya uno le dice, no, es que la escritura dice y es peor el ataque. O sea, es como si nosotros, mejor dicho, los hubiéramos insultado, ¿sí? Cuando, pues, o sea, ¿qué tiene que ver, no? Muy posiblemente nosotros, y podemos decir, no, nosotros comemos vegetales o hacemos la dieta de Daniel, no nos ponen pero sí nos ponen pero para dejar de comer, ¿no? El cerdo o guardar el chabat, ¿no? Ya nos empiezan a hacer la represalia. Y eso no es solo porque es a nivel físico, sino que porque también es una guerra a nivel espiritual, ¿no? Que se levanta, ¿vale? Y pues eso vino a ser la transformación. Pasó Roma de ser un imperio de arma a nivel político y empezó a ser un imperio a través de lo que fue la religión, que después utilizaron la religión como medio de conquista y empezaron a hacer la Inquisición y a perseguir con espada y hoguera, ¿sí? A cada persona, por lo menos a muchos los acusaban de ser hechiceros, de ser brujos, cuando pues realmente muy posiblemente la mayoría eran seguidores de Dios, ¿no? Muy posiblemente, ¿no? Y pues esto, pues es lo que viene a crearse como el catolicismo, después se parte como el protestantismo y pues igual el protestantismo en vez de salir y hacer las paces con el pueblo de Israel, con el Dios de Israel, pues también tiene esa represaria, ese rechazo, ese de decir, yo con los judíos no voy, aunque hoy en día ya se ha levantado mucho el amor por Israel, el querer amarlo, ¿no? Pero como una nación del pueblo de Dios, porque Dios dice no podemos hacer nada contra ella, ¿no? Pero ya de decir soy parte de Israel, muchos tienden a hacer ese rechazo. No, venga, yo lo ayudo, yo esto, pero hasta ahí, ¿sí? Digamos que hay como esa parte de esto. Y pues ahí es donde le dan más importancia a la parte carnal que a la espiritual, porque incluso Yeshua dice que nosotros somos injertados al olivo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el olivo? Pues Israel, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿dónde está o dónde se encuentra el hijo pródigo?
¿sí? Ese hijo que se perdió, ese hijo que está en medio de de las naciones y que muy posiblemente se está alimentando de las algarrobas de los cerdos, es decir, de lo que el mundo le da o lo que el mundo le vende, ¿no? Y no realmente de lo que debería nutrirse, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de este estudio, ¿sí? Entonces, bueno, ya que todos lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con la primera sección, ¿sí? Vamos a ver si la alcanzamos a ver toda la primera sección. Y vamos a ver entonces los primeros 16 versos. Recordemos, esta profecía es cortica, tiene 21 versos no más y muy posiblemente la vamos a alcanzar a leer toda, ¿sí? No a estudiar a profundidad, pero sí la vamos a alcanzar digamos, a entender la mayoría de la profecía debido a lo corta que es. ¿Listo? Entonces, empezamos con el verso 1, capítulo 1, ¿sí? Que dice, visión de Abdías, el Eterno, el Señor, ha dicho así en contra de Edom. Hemos oído el pregón del Eterno y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. O sea, ¿qué dice? Nos vamos a ir en contra de Edom. Y muy chistoso que dice, o muy curioso, que dice que naciones, enviado a las naciones, ¿sí? No solo a Edom, sino a las naciones, ¿no? Muy curioso. Entonces acá Dios utiliza a Abdías, que es el siervo del Eterno, o sea, un hombre muy sencillo, que no era muy intelectual, o sea, no tenía mucho conocimiento. Podríamos decir que era casi un iletrado, era muy simple. ¿Por qué? Porque era un pastor de ovejas o un recolector de higos, según algunos comentaristas, ¿sí? Porque incluso la profecía como tal no lo dice, ¿sí? Entonces, para esa época los campesinos, pues de estratos más bajos, pues no tenían posibilidad a puestos considerados, a puestos importantes y mucho menos tenían mayor accesibilidad a lo que era la escritura y la lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo dejaban para gente que realmente podía pagar. No todos tenían esa capacidad, a no ser que alguno de sus antepasados hubiera aprendido y lo hubiera pasado de generación a generación, ¿no? Y ahí es donde vemos que Dios levanta al menor de los profetas, a un simple pastor, a un hombre pobre, ¿para qué? Para ir en contra del orgullo de Edom. Una nación que se enaltece, una nación que se cree superior al águila, que se remonta como el águila, que vive entre los peñascos pensando que nada le va a pasar, pero Dios manda a un pastor tan sencillo, a un pobre, es como decir, el que duerme en la calle, sí, va y tiene que hablar con el presidente. Pues es casi imposible, pero es algo que vemos a lo largo de las profecías y esta profecía, por eso es lo curioso ver cómo Dios utiliza a alguien tan humilde que no entendía mucho o que digamos no tenía el mayor conocimiento, pero aún así Dios lo utiliza ¿para qué? Para mostrar o dar esa muestra de que realmente pues Dios quería hablar y puede hablar desde cualquier persona, ¿no? Y esto también lo podemos comprobar con Pablo en Primera de Corintios 1, del verso 25 al 29, que nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Y mientras que estaba leyendo esto, por lo menos cuando habla de el débil, ¿sí? Va a escoger Dios para avergonzar a lo fuerte, por lo menos lo podemos ver con Titanic, ¿no? Una alegoría que no tiene nada que ver con las escrituras, pero vemos que un simple iceberg que era muy chiquito contra un barco muy grande,
pudo vencer y pudo incluso derrumbar este barco en su propio lanzamiento, ¿no? Y muchos dicen que fue por las palabras que habían dicho aquellas personas de allí que dijeron, ni Dios podrá destruir ese barco, ¿no? Y curioso que Dios utilizó un iceberg muy chiquito para destruir semejante barco, ¿no? Y vemos que Dios de lo vil y de lo menospreciado escogió a un pueblo esclavo, a un pueblo que nadie quería y lo cogió para ser su pueblo, para ser su tesoro, ¿no? Incluso a nosotros nos escogió y muchas veces nosotros fuimos despreciados en algunas áreas, en algunas cosas y Dios nos rescató y nos tiene acá para buscarle, para enaltecerle a Él, ¿no? Que es algo muy bonito que podemos ver. ¿Mm? Entonces, no podemos ir en contras. Y sigue el verso 3, ¿sí? De esta profecía de Abdías. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Y este verso 3, o sea, lo podemos cuadrar muy bien con lo que es Petra. Petra, una nación o una ciudad hecha en piedra, ¿sí? Literalmente, podían vivir, podían refugiarse, podían estar bien. Una flecha, ¿será que podía pasar esos? No, ¿cierto? Y vemos que el Señor y que pues ellos tenían la sabiduría, pero ese orgullo que cogieron por eso, pues hizo también su decadencia, ¿no? El pensar que ellos tenían esa posibilidad de vivir la seguridad y que nada les iba a hacer daño, ¿no? Cuando realmente entre más fuerte piensas que eres ante Dios, entre más piensas que eres fuerte y que no necesitas a Dios, pues Dios más te va a debilitar, ¿sí? En cambio, si tú piensas que no eres nada, que no eres fuerte, Dios te va a fortalecer para hacer lo que Él pide de ti. Y esto lo podemos ver en Salmos 127:1. Si el Eterno no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí? Y esto lo podemos ver por lo menos a lo largo de la historia con Israel. ¿Sí? Por lo menos, ¿qué pasaba con Israel? Israel no tenía buenos ejércitos, no tenía buena protección, pero hubo momentos en que Dios los protegió de una manera asombrosa, ¿sí? Y uno de los que a mí más me impacta es cuando Samuel tomó el trono, ¿sí? Pues no tomó el trono, sino que tomó como el liderazgo de la nación, podríamos decir casi el trono, ¿no? Él tomó el liderazgo, venían los filisteos a atacar porque dijeron, no, todos están reunidos, ¿sí? No me acuerdo si bueno, en una ciudad, ya ahorita no me acuerdo el nombre de la ciudad, la tengo pendiente, se reunieron allí, pues dijeron, venga, podemos atacar a todos todos este pueblo, lo podemos atacar allá y acabamos con todos de una vez, ¿eh? Pero no contaban con lo que Dios tenía para ellos, porque Samuel pues hizo que el pueblo se doblegara ante Dios, que dejaran a un lado sus dioses, todo lo que ellos venían haciendo mal y se volvieran de corazón a Dios, y eso hizo que Dios tuviera misericordia del pueblo y pasara eso que el pueblo filisteo iba a hacer, ¿sí? De arrasar con Israel y realmente no pudo. ¿Quién los defendió? Dios. Samuel no tuvo que tocar una espada, Samuel no tuvo que levantarse e ir a la guerra, incluso después de que Dios los para con frenos, el pueblo de Israel es el que los persigue y los saca corriendo, ¿no? Algo muy curioso. Pero ¿qué pasaba cuando Israel pecaba? Cuando Israel caía, cuando Israel no hacía la voluntad del Eterno, pues ¿qué pasaba? Venía el enemigo y los llevaba presos, mataba a las personas y venían ciertas circunstancias difíciles para el bueno, para el Eterno, ¿no? Entonces, por eso
Es malo, es en vano tener la seguridad en las cosas, tener seguridad en mi casa, tener seguridad en mi trabajo, tener seguridad en las cosas que me rodean cuando sabemos que todo es efímero. Ahorita lo podemos tener, no sabemos si en 10, 5 años vamos a estar acá, ¿sí? O vayamos a tener todavía el lugar que tenemos y nos toque irnos para otro lado, no sabemos, ¿sí? O sea, nada está estipulado y nada es para siempre en este mundo. Todo es efímero, todo es pasajero, ¿sí? La única seguridad real que podemos tener, el único candado seguro que tú dices voy a proteger y que me va a proteger mi vida, mi espíritu, mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi familia, mi casa, mi carro, mi beca, bueno, todo lo que tú quieras, ¿quién es lo único que lo puede proteger? Pues Dios, ¿sí? Si Él no lo protege, eso dice en vano, vela la guardia. En vano tenemos ejércitos, ¿eh? Si Dios no protegiera a Israel, por más seguridad que tengan, por más armamento que tengan, van a ser arrasados, ¿sí? Eso Dios lo dice acá. En vano vela la guardia, ¿no? Y eso es algo que también entra en nuestras vidas, ¿vale? Sigue verso 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? No irán, no hurtarán lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarán algún rebusco. O sea, imagínate, ¿qué está diciendo? Van a llegar a tus ciudades, te van a saquear tus tesoros. Van a llegar vendimiadores, van a llegar vendedores y van a sacar todo y ni siquiera van a dejar una aguja, ¿sí? Y eso realmente pasó a lo largo de la historia. Cuando un ladrón, pues realmente se roba todo. Nosotros podemos ver, nunca ha llegado un ladrón a llegar a un apartamento y robarse todo, a no ser que el dueño le dé la papaya y entre con él y pueda sacar todo, ¿no? Eso es muy raro realmente ver cómo un ladrón se roba todo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Porque es que pasa esto, debido a la cantidad de hendiduras en las rocas que había en el territorio de Don, ellos ofrecían servicios similares a los bancos que actualmente tenemos, ¿sí? Porque ellos dicen, no, pues mire, yo te puedo guardar acá la plata, te puedo guardar acá los tesoros y listo. Algo muy parecido a los bancos de Suiza que pueden guardar cualquier dinero del mundo. Nadie lo puede perseguir, nadie le puede quitar esa plata porque pues están protegidos, ¿sí? Esto pasó por lo menos con el holandés llamado Johan Gutenberg, que fue el que vimos en el video, que en 1812 pues descubrió esta ciudad de Petra, ¿sí? Donde dice que en esta ciudad cabrían alrededor de 1 millón de personas, 1 millón de habitantes. Y la encontró que totalmente vacía y sin recursos, o sea, no había nada. Sí, ni que era joyas, ni que era nada, nada donde ellos pudieran decir, no, ellos escribían con esto, lo que se encuentra, digamos, en otras ciudades, sí, como jarras, como oro, como pergaminos, nada de eso se encontró en esta ciudad totalmente vacía, ¿no? Algo muy curioso que va conforme a lo que dice la escritura, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo a nivel histórico Dios anticipándose a lo que iba a pasar con Petra, ¿no? Y pues con otras ciudades que también serían de Edom, ¿no? Pero pues la más conocida y la más popular es Petra, ¿no? Incluso hay varios historiadores que dicen que 20 soldados eran capaces de detener un ejército de cerca de 1 millón debido al cañón. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese cañón que estaban pasando? Sí, y es un SIC, ¿sí? Que es un camino principal para llegar a la ciudad de Petra, este cañón, ¿sí? Que vimos ahí en el video, que era muy chiquito, puede caber y ahí se ve muy chiquito, pero tiene una altura demasiado grande, es como una grieta que alguien pasó como si hubieran pasado una espada y ahí hubiera quedado el camino perfecto, ¿no? Es muy parecido así, pero eso pues vemos que es un camino que serpenteante, o sea, no es recto, sino es así serpenteante, ¿sí?
Entonces, es muy difícil que los de atrás sepan lo que está pasando adelante. Y este trayecto de la entrada hasta llegar a la ciudad, es decir, hasta llegar a Petra, pues tiene 1 kilómetro, 1,2 kilómetros de extensión. Y fuera eso, el máximo ancho es de 3 metros, o sea, no es tan grande que digamos. Y su profundidad es de 70 metros, o sea, esta profundidad de acá es de 70 metros. O sea, era muy difícil de entrar y penetrar esta ciudad demasiado fácil o demasiado así decir, uy, yo entro. Hoy en día podríamos decir que sí, uy, una granada, una explosión y abro espacio, ¿sí o no? Pero para esa época que habían espadas y flechas, esa era toda la posibilidad. Y si habían cañones, pues que yo recuerde, no, eran torchas, era todo a través de fuego, pero en una piedra se va a prender fuego por más que quiera, no, ¿sí? Entonces, pues imagínense, era muy difícil atacar eso. Por eso es que ellos que decían 20 hombres era suficiente. ¿Por qué? Porque los 20 hombres se hacían alrededor de este SIC de ambos lados y empezaban a tirar flechas a todos aquellos que estaban abajo. Y ellos, ¿cómo defenderse a alguien que está en altura de 70 metros? ¿Sí? Si nosotros vemos un edificio de 18 pisos para arriba y no alcanzamos a ver el detalle arriba, quién está en la terraza, ¿cierto? Pues imagínate, ellos de 70 metros para abajo no alcanzaban a ver quiénes le estaban disparando y quiénes le estaba haciendo daño, y mucho menos poder tirar una flecha hacia arriba y alcanzar a semejante altitud y más por las rocas que eran muy cortantes y si veíamos en el video habían unas que tenían deformaciones, no eran totalmente rectas, ¿sí? Entonces pues eso hacía que ellos pusieran esa seguridad en esas rocas en vez de realmente decir, Dios, tú eres mi seguridad, ¿no? Y a veces nosotros pensamos así, ponemos nuestra seguridad en el dinero que tenemos, en la cuenta bancaria, en la salud, en mi trabajo, en mi casa, cuando realmente todo eso es efímero y lo podemos ver con Edom, porque hoy en día esta ciudad está sola, está vacía, sin ningún recurso, sin ninguna recompensa, ¿no? Y vemos que es muy chiquitas, vemos acá que es muy serpenteante, ¿sí? Entonces no debemos poner nuestras miradas en las cosas que vanas, en las cosas efímeras, en lo que este mundo muestra, sino en lo que Dios realmente está mostrando, ¿sí? Por eso Pedro en su carta, en 1 Pedro 2:7, que nos dice, para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquellos que desecharon o rechazaron a Yeshua, pues Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que, la piedra del ángulo es la piedra que utilizaban antiguamente para edificar, para tener la fortaleza, para tener su casa hecha, ¿sí? De la mejor manera y no sé qué pudiera caer. Hagan de cuenta que es lo que hoy en día se conoce como los cimientos, pero para ese entonces esos cimientos se unían a esta roca. ¿Por qué? Porque pues la roca es fuerte, difícil de partir, difícil de remover, entonces era mucho más fácil la reedificación allí, ¿no? Y sigue en el verso 8 de Abdías. No haré que perezcan en aquel día, dice el Eterno, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. O sea, ¿qué está diciendo? No importa los descendientes, si son gente muy culta, si son ignorantes o no tienen preparación, no importa, pero todo lo de ellos va a pasar. Todo va a hacer que perezcan, ¿no? Y es algo muy bonito de ver y vemos que realmente ellos eran muy sabios, ¿sí? Porque algo que se habla de la ciudad de Petra, y es que hay muchos arquitectos, muchos arqueólogos que no se explican cómo en estas regiones o cómo por lo menos el territorio de Edom era muy fructífero. Tenían mucha agricultura y pues fuera de eso que es un territorio donde llueve cada 3 años. Sí, en esta ciudad de Petra llueve más o menos cada 3 años.
Y pues imagínate en 3 años sin agua, pues qué pueblo va a vivir, es muy, por lo menos lo vemos acá en Colombia, ahorita estamos en racionamientos debido a que el agua se puede bajar mucho, entonces nos toca hacer ahorro de agua, ¿no? Nos quitan agua por varios tiempos, por varios días, y pues uno dice, venga, y entonces, ¿y cómo harán esta gente sin 3 años de agua? ¿Cómo hacen para guardarla, para que no se evapore, ¿sí? Y pues siga permaneciendo allí, ¿no? Entonces, todo eso, pues ellos desarrollaron un sistema de riego y aún permanece esto en un misterio, o sea, todavía no se sabe cómo es que ellos realmente hicieron eso. Digamos que este misterio es casi el que cómo se crearon las pirámides de Egipto, ¿no? Que ese es otro misterio que no se sabe cómo se hace para mover semejante cantidad de piedras y llegarla a hacer hasta arriba de una manera tan perfecta, ¿no? Entonces, a pesar de esa sabiduría y de ese entendimiento y que muy posiblemente por esa sabiduría y por tener el conocimiento más grande, pues empezó con su soberbia y pues terminaron siendo ¿qué? Humillados, ¿sí? Terminando siendo acabados. Por eso, Yeshua nos dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y eso es algo que vemos que siempre se va a cumplir. Y después sigue, y esto es lo que recordamos, lo que dice el verso 3 y 4, ¿sí? Bueno, acá no es Abdías, este es otro verso, no sé. Y recordemos que en el verso 3 nos habla acerca de la soberbia, ¿no? Que tiene que ver también con el águila, ¿no? Y esto lo estábamos viendo, si no estoy mal, es en Jeremías, creo que este texto es más de Jeremías, no es de acá, pero sí toca cierta parte. Ah, no, sí. Dice el verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Y pues, o sea, que tenía 70 metros, pues era parte de su defensa, ¿sí? Y pues de lógico que pues como alguien te va a destruir con flechas o con espadas, ¿sí? O fuego, pues realmente no podían hacer mucha cosa, ¿no? Y por eso decían, ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién me va a destruir? ¿No? Y si remontar es como el agua, como el águila, y muy curiosamente, el emblema de Roma es un águila, ¿no? Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno, ¿no? Y esto es lo que vemos por lo menos una legión, la estructura de una legión romana es esto, ¿sí? Ustedes lo pueden averiguar en internet. Dice una típica región romana cuyo emblema era el águila plateada, consistía en 10 co- cohortes, ¿sí? Con su respectivo estandarte, cada una de ellas con 5 o 6 hendiduras de 80 hombres subdivididas en 10 contubernios, ¿sí? O bueno, tipo de divisiones, ¿no? Unidad básica de 8 legionarios que compartía tienda, o sea, contubernios es eso, una unidad básica de 8 legionarios. Dice, contando pues cada legión 5 o 6 mil hombres de infantería. O sea, cuando Yeshua hablaba, por lo menos cuando iba a ser llevado cautivo, Pedro le cortó la oreja a uno de los ¿cómo se le dice eso? Bueno, uno de los oficiales que tenían los sacerdotes de aquella época le cortó la oreja y Yeshua le dice a Pedro, ven, o sea, yo no puedo llamar a 12 legiones para que vengan a defenderme, pues lo puedo hacer, pero es que esa no es la idea, ¿sí? El que dijo, yo no vengo, me vengo a entregar voluntariamente, ¿no? Y cuando habla de legiones, muy posiblemente lo estaba comparando con las legiones de Roma, porque era lo que ellos conocían de ejército, ¿no? Entonces, imagínate 6 a 5 millones perdona, 5 o 6 mil ángeles
como una legión de Dios y son 12 legiones que dijo Yeshua, ¿no? Pues cuántos ángeles no vendrían a ser si un ángel mató a 185.000 personas, pues cuánto haría 12 legiones para Dios, ¿no? Entonces, imagínate, eso es algo que nosotros podemos ver que realmente, pues Roma es muy parecido a Edom, ¿no? Y acá incluso tienen el estandarte acá en la parte de atrás, ¿sí? Mostrando al águila plateada, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos ver ese emblema, ¿no? También nos dicen que el origen de de los Herodes, ¿sí? Que es algo que yo les dije en la clase pasada que sí íbamos a tocar un poquito más en esta profecía, sí, que es, por lo menos lo podemos ver acá, de dónde viene el origen de los Herodes, sí, que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Dice, durante el tiempo del gobernante Asmoneo Juan Hircano, sí, primero, Judea conquistó Edom o Idumea y forzó a los edomitas a convertirse al judaísmo. Los edomitas fueron gradualmente integrados en la nación judía y algunos de ellos lograron altos cargos. En el tiempo de Alejandro Janeo, los edomitas, el edomita Antipas, perdón, dice, fue nombrado gobernador de Edom. Su hijo Antipatro, padre de Herodes I el Grande, ¿sí? Dice, era el asesor jefe de Asmoneo Hircano II y mantuvo una buena relación con la República Romana que en aquel tiempo, en el 63 antes de Cristo, extendió su influencia sobre la región, siguiendo a la conquista de Siria, ¿sí? Y la intervención en una guerrilla civil en Judea. Julio César nombró a Antipatro por procursor de Judea en el 47 antes de Cristo y a sus hijos Fasael y Herodes I, gobernantes de Jerusalén y Galilea, respectivamente. Antipatro fue asesinado en el 43 antes de Cristo, sin embargo, sus hijos mantuvieron las riendas del poder y fueron elevados al rango de tetrarcas en el 41 antes de Cristo por Marco Antonio. Entonces, desde aquí se empieza a ver todo el linaje de los Herodes, ¿no? Y acá incluso no los anda diciendo ahí donde está marcado en el cuadro. Les voy a poner un video y con eso vamos a terminar la clase de hoy, ¿sí? Donde este historiador Irving Gadell, bueno, como se diga, el apellido de él es muy complicado, sí, él habla acerca de cómo se vino a dar esto de los héroes de una manera, digamos, un poquito más instructiva a nivel histórico, sí, que la podemos entender mucho mejor, ¿sí? Bueno. Ahí ya después sigue hablando de Herodes y si vemos nos muestra cómo realmente se formó y ya lo muestra un poco más detallado, ¿no? Y especifica ciertas cosas que pasó para esa época, para la época de los macabeos, asmoneos y los Herodes, que ya pues la época herodiana pues ya fue cuando estuvo Yeshua, ¿no?